En este video se exponen los principales principios sobre la educabilidad, elaborado por María Cristina Ruiz Puerta, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, para el curso Enfoques Filosóficos de la Educación. El término educabilidad tiene una relación directa con el de educación, el cual implica abordar una serie de cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras de dicho proceso, como son la posibilidad, necesidad y condiciones y límites del proceso educativo. En este sentido, intervienen dos actores, uno con capacidad de influenciar, papel que desempeña el educador, y otro capaz de ser influenciado, rol que juega el estudiante. El término educabilidad se le atribuye a Herbart. Este plantea que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, pues el mero término educabilidad es vasto. De la educabilidad evolutiva se encuentran rasgos incluso en los animales, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad la reconocemos únicamente en los seres humanos. En este sentido se distinguen tres aspectos: la plasticidad, que se refiere a la capacidad de moldeamiento en todo aprendizaje. Sin embargo, la educabilidad trasciende en este aspecto referida al hombre en cuanto en él el cambio es intencional, lo que se denomina evolución animal. La educabilidad se sustenta entonces en la plasticidad de todo ser vivo con un elemento diferenciador de intencionalidad, es decir, tiene una categoría humana. De acuerdo con Paciano Fermoso, la educabilidad del individuo no puede separarse del contexto histórico, pues el hombre está rodeado por una cultura que lo influencia, vive valores predominantes en el momento y lugar que lo condicionan en su actuar. La educabilidad es entonces una posibilidad y categoría humana, una posibilidad que hace viable su proceso educativo. Pero como en toda actividad humana, la educabilidad tiene límites. Están determinados por factores de tipo biopsíquico, social y espiritual. Pueden ser de tipo ontológicas. El hombre no puede soñar utópicamente con capacidades ilimitadas. El hombre no es plenitud de ser ni de perfección. Pero quizá la mayor limitación es de carácter biológico y está desde el nacimiento. Nos referimos a la corporeidad, que circunscribe y fija contornos al espíritu. Los límites de la educabilidad han sido estudiados desde tres perspectivas: el pesimismo pedagógico, que se centra en la herencia; el optimismo pedagógico, que valora la influencia del ambiente y del medio; y el optimismo moderado, que admite influencia conjunta de la herencia y el medio social. El pesimismo pedagógico, por su parte, se fundamenta en que existe un origen natural y predisposición biológica a determinada conducta, ya sea buena o mala. El carácter benévolo o malévolo de una persona es innato. La educabilidad es prácticamente nula, pues el código genético es inmodificable y este explica toda conducta humana. Es decir, que en la constitución congénita del individuo se halla ya inscrita toda su evolución personal. Entonces podemos hablar de delincuentes, personas normales o héroes desde el nacimiento. El trabajo pedagógico es pues un engaño, porque las influencias educacionales solo se suman a su dinámica impulsiva. El optimismo pedagógico plantea que gracias a la educación puede desarrollarse plenamente el hombre. Interviene en este la sociología, bajo los siguientes principios. Un hombre no tiene mérito ni culpa de sus actos. A un niño se le imprime el temperamento que se quiera. Este es el resultado de las relaciones e interacciones sociales. La personalidad es un producto de conductas y comunicaciones sociales. La naturaleza nos hace individuos, pero la sociedad nos hace personas. La psicología establece que la personalidad se va configurando progresivamente según las experiencias a que se ve sujeta. En este sentido, la personalidad humana es plástica, flexible. Se considera como un conjunto de pulsiones y reflejos moldeados por el ambiente. La personalidad no es de nacimiento, se forma en el transcurso de la vida. Cualquier niño es educable. Toda conducta humana puede ser explicada condicionalmente en este sentido. Watson nos plantea que dadme una docena de niños sanos y bien formados y mediante el condicionamiento haré de ellos médicos, artistas, ladrones, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, habilidades y a pesar de la raza de sus ancestros. En consecuencia, todo lo que es el hombre lo es por la educación. Por su parte, el optimismo moderado plantea que la intervención educativa es oportuna y necesaria, además
puede influir en la herencia. Una metodología adecuada puede informar a toda clase de estudiantes aun cuando estos sean diferentes. La interrelación de componentes genéticos y ambientales nos aproximan a la educabilidad, es decir, se vincula la dimensión genética con la ambiental. En resumen, se define que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. De surgir el fracaso, la causa es que estos no fueron correctamente aplicados, bien sea por condiciones de idoneidad o porque los educadores encargados no son personas adecuadas para el desarrollo de la actividad educadora. Ahora bien, en forma general existen limitaciones, por un lado, de la educabilidad del ser humano en dos aspectos. Uno, en cuanto a la determinación de libertad. Esta es emanada del mismo ser del hombre y según escribió Herbart, los sistemas filosóficos que admiten el fatalismo o la libertad trascendental se excluyen por sí mismos de la naturaleza. Y el otro es la oposición entre naturaleza y cultura. El niño no puede ser educado únicamente para sí mismo, sino también para el trabajo cultural, la profesión y la comunicación nacional. De aquí se desprende la bilateralidad. Otro aspecto a tener en cuenta son las limitaciones derivadas de la intervención técnica, ya que necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado. Tiene limitaciones cuantitativas. La conformación del ser está unido a las limitaciones de la vida, realidad y biología. De forma concreta, las limitaciones están dadas por el educando, el educador y las situaciones socioculturales. Ahora revisemos las principales características de la educabilidad. Exigencia individual e irrenunciable, es decir, es personal. Es intencional, el ser humano sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta un plano ideal. Es dinámica, todo lo que lo rodea influye en la constitución de su personalidad. Y es necesaria, sin ella el hombre se vería privado de la posibilidad de autorrealización, personalización y socialización. Dentro de otras teorías que hablan sobre educabilidad se encuentra la espiritualidad, que sitúa la educabilidad en el espíritu del hombre, considerando que el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad porque para ser educado es condición primordial, ni estar preparado ni determinado de antemano. Asigna 3 características a la educabilidad, es personal, relacional y activa. La educabilidad se logra en y por la actividad propia del espíritu. La teoría personalista, por su parte, afirma que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. Pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo fuerzas de la vida y valores del espíritu. El hombre es persona hecha y constituida aunque no haya recibido ninguna educación. En conclusión, la educabilidad está relacionada con la capacidad, necesidad y disposición que tiene el hombre de ser educado. En este sentido, en la voluntad del hombre adquiere una categoría humana que se orienta hacia la actualización o realización personal. En este proceso intervienen diferentes factores, entre los cuales se encuentra la herencia y el contexto en el que se desenvuelve el individuo. Por lo tanto, los actores del proceso educativo estamos llamados a reflexionar en torno al papel que desempeña la escuela en este proceso, teniendo en cuenta las condiciones y límites del proceso educativo. Además, debemos potenciar la capacidad de influir, se espera que sea positivamente, de contribuir desde nuestra práctica al proceso de formación integral del otro sujeto que aprende.